En el siglo V a.C., Grecia se encontraba en una encrucijada crucial. Las ciudades-estado, que a menudo competían entre sí, lidiaban con una amenaza exterior formidable, el Imperio Persa. Tras la invasión persa en 490 a.C. y la derrota en Malatón, las tensiones crecieron aún más. En el 480 a.C., el rey Jerjes lanzó una campaña masiva, arrasando ciudades como Atenas y tomándola casi sin resistencia. Pero los griegos, conscientes del peligro que representaban los persas, comenzaron a unirse. La unión de fuerzas, aunque frágil, trajo consigo un sentido renovado de identidad griega. La derrota persa en Salamina fue un giro decisivo, ya que demostró que su armada podía ser derrotada. Para 479 a.C., los aliados griegos estaban listos para enfrentarse a los persas en Platea, un terreno estratégico en Beocia. Allí, las esperanzas de recuperar la libertad y proteger su cultura se unían en una sola dirección. Así, la batalla de Platea no solo fue un conflicto militar, fue el símbolo de la resistencia y la lucha por la autodeterminación de las polis griegas. Una narrativa donde el miedo se convertía en valor, y donde la historia aguardaba ansiosa el desenlace. Esparta y Atenas, aunque distintas en muchos aspectos, se unieron en la lucha contra el imperio persa. Esparta, con su riguroso sistema militar y su enfoque en la disciplina, se presentó como la potencia terrestre. Sus hoplitas, entrenados desde jóvenes, eran temidos en el campo de batalla. Por otro lado, Atenas representaba la luz de la cultura y la democracia. Su experiencia naval, demostrada en la victoria en Salamina, les confería una ventaja estratégica. A pesar de sus diferencias, ambas ciudades-estado comprendían que la supervivencia de Grecia estaba en juego. Esparta, con su enfoque pragmático y la férrea determinación de sus guerreros, se dedicó a formar la línea de frente, mientras que Atenas aportaba su astucia táctica. Sin embargo, la competencia entre ellas no desapareció por completo, había un sutil juego de egos y un intento constante de dominar el relato. Esta tensión reflejaba la complejidad de la unión griega, donde el compromiso y la rivalidad se entrelazaban. Así, en Platea, estas dos potencias no solo luchaban contra los persas, sino también por definir el futuro de su civilización compartida. Una historia donde la unidad, aunque frágil, era la clave para enfrentar la adversidad. Las fuerzas persas, bajo el mando de Jerjes, eran un verdadero coloso en el campo de batalla. Este vasto imperio, que se extendía desde Egipto hasta la India, no solo contaba con un enorme número de soldados, sino también con una estrategia militar que lograba intimidar a cualquier enemigo. Su ejército incluía a guerreros de diversas culturas, cada uno con habilidades singulares, desde los arqueros medianos hasta los temidos inmortales, una élite de infantería equipados con armaduras impresionantes. Sin embargo, no todo en los persas era inquebrantable. La lejanía de sus tierras y las dificultades logísticas para mantener una gran fuerza en el corazón de Grecia presentaban desafíos significativos. Aún así, la simple mención de sus tropas infundía miedo. Para muchos griegos, los persas eran más que un ejército, eran la representación de un dominio opresivo que amenazaba su libertad. Esta percepción alimentaba no solo el deseo de resistencia, sino también el fervor patriótico. En la mente de los griegos, cada enfrentamiento con los persas se convertía en una lucha por la supervivencia, en la que se defendían no solo sus hogares, sino también su forma de vida y su legado cultural. La estrategia griega en la batalla de Platea fue una magistral combinación de astucia y disciplina. Los generales de las polis comprendieron que enfrentarse a la inmensa fuerza persa requería más que pura valentía, necesitaban un plan meticulosamente diseñado. Esparta, con su reconocido enfoque militar, se encargó de dirigir la línea de combate, formando una sólida falange compuesta por hoplitas, cuya resistencia y formación eran temidas por cualquier adversario. Por su parte, Atenas aportó su experiencia naval y su capacidad para maniobrar rápidamente.
Los griegos eligieron el terreno de la batalla sabiamente, buscando ventajas en la geografía que limitaran el despliegue de los persas. La coordinación entre los diferentes contingentes fue esencial. Cada ciudad-estado, a pesar de sus rivalidades, debía actuar como un único organismo, unidos por un objetivo común, la defensa de la libertad. Así, en la calidez de ese verano griego, se respiraba un fervor casi palpable. Los guerreros, con espíritu indomable, se preparaban no solo para una batalla, sino para una lucha vital que definiría el destino de sus naciones y su cultura. La unión de sus fuerzas, fundamentada en la determinación de proteger su hogar, se convertiría en el pilar sobre el cual se forjaría la historia. La batalla de Platea comenzó al amanecer, con sus guerreros tomados por una mezcla de nervios y determinación. Los griegos, alineados en filas perfectamente organizadas, observaban al enemigo prepararse. El cielo, iluminado por el sol naciente, pronto se vería oscurecido por el tumulto de la guerra. Cuando las trompetas sonaron, ambos bandos se lanzaron hacia el centro del campo de batalla. Los hoplitas espartanos se empujaban con fuerza, protegiendo sus flancos mientras las filas de atenienses arqueros disparaban desde una distancia prudente. A medida que la lucha se intensificaba, el sonido del metal chocando llenaba el aire, gritos de valor se entrelazaban con lamentos de dolor. Pero los griegos, motivados por el deseo de libertad, comenzaron a cobrar ventaja. Bajo el liderazgo espartano, cada movimiento estaba planificado y ejecutado con precisión. La cohesión entre las fuerzas, a pesar de sus diferencias, les permitió maniobrar hábilmente en medio del caos. Finalmente, el empuje decisivo llegó cuando los aliados griegos, conscientes de que el futuro de sus polis pendía de un hilo, realizaron un ataque coordinado que sorprendió a los persas, sembrando las semillas de su derrota. En medio del clamor de la batalla, hay momentos que marcan un antes y un después en el escenario bélico. Uno de esos instantes clave ocurrió cuando los hoplitas espartanos, bajo el mando del general Pausanias, realizaron una perfecta formación en falange. Con un movimiento coordinado, avanzaron, apoyados por el fuego de los arqueros atenienses, quienes disparaban con precisión desde las colinas cercanas. Este ataque combinado no solo sorprendió a las fuerzas persas, sino que también levantó la moral de los griegos, quienes veían en ese preciso momento la posibilidad de una victoria palpable. Otro instante decisivo fue la intervención de los tebanos, que inicialmente lucharon del lado persa. Al ver la creciente derrota de los invasores, tomaron una decisión crucial: se unieron a los griegos, añadiendo su fuerza al bando de la libertad. Este cambio de lealtad desestabilizó aún más a los persas, que ya lidiaban con el caos y la confusión en sus filas. Así, estos momentos de unión y estrategia definieron la narrativa de la batalla, transformando una lucha desesperada en un clamor por la victoria. La determinación de los griegos estaba en su punto más alto, y el futuro de sus ciudades-estado pendía de un hilo, mientras la batalla se intensificaba. La batalla de Platea no solo fue un triunfo sobre el ejército persa, sino que trajo consigo un cambio monumental en el panorama político y social de Grecia. Al consolidar la victoria, las polis griegas experimentaron un renovado sentido de unidad y propósito, algo que habían anhelado durante años. La colaboración entre Esparta y Atenas, fuerzas que a menudo competían, se convirtió en un símbolo de resistencia que sacudió la percepción de lo que significaba ser griego. Esta cohesión no solo fortaleció las alianzas existentes, sino que también sentó las bases para futuras colaboraciones en las guerras que se avecinaban. Sin embargo, también surgieron tensiones entre las polis, ya que la victoria en Platea acentuó las diferencias y rivalidades subyacentes. Esparta emergió como el nuevo líder militar, lo que despertó recelos en Atenas, que había liderado la victoria naval en Salamina. Además, el fin de la amenaza persa dejó un vacío en el escenario internacional, lo que incentivó a los griegos a expandir su influencia, impulsando colonizaciones y un intercambio cultural sin precedentes. Así, Platea reafirmó no solo la libertad,
sino también el potencial de una Grecia unida y en ascenso, llevando a sus ciudades a una era de esplendor e introspección. La batalla de Platea tuvo un impacto profundo en la cultura griega que resonaría a lo largo de los siglos. Este choque épico no solo celebró una victoria militar, sino que encarnó la esencia de lo que significaba ser griego. La narrativa de la resistencia contra el imperio persa alimentó mitos y leyendas, convirtiéndose en un símbolo de libertad y valentía que se reflejó en la literatura, el arte y la filosofía de la época. Poetas como Píndaro y dramaturgos como Esquilo tomarían la victoria de Platea como fuente de inspiración para sus obras, exaltando el patriotismo y el sacrificio de los héroes griegos. Además, el sentido de unidad que surgió tras la batalla impulsó el desarrollo de ideales democráticos en ciudades como Atenas, donde el concepto de ciudadanía y participación política empezó a florecer. Mientras los polis superaban sus diferencias temporales, la idea del koinon se hizo más presente, enfatizando que su fuerza colectiva radicaba en su diversidad y unidad. Así, la batalla de Platea no solo defendió su hogar, sino que también fortaleció su identidad cultural, cimentando un legado que moldearía la civilización occidental. La batalla de Platea, que tuvo lugar en el 479 a.C., es recordada como un hito decisivo en la historia de Grecia, un punto de inflexión que no solo selló la derrota del invasor persa, sino que también gestó un nuevo sentido de identidad entre las polis griegas. La victoria en Platea no fue solo un triunfo militar, simbolizó la resistencia y el compromiso de los griegos con su libertad. Al consolidar esta victoria, se estableció una narrativa que inspiraría a generaciones futuras y se convertiría en un vehículo de valores como el sacrificio y el heroísmo. La batalla también encendió la chispa de un renovado nacionalismo y un sentido de comunidad, donde los griegos, a pesar de sus diferencias y rivalidades, se unieron en un objetivo común. Este sentido de unidad allanó el camino para una era de esplendor cultural y político en las ciudades-estado, especialmente en Atenas. La batalla de Platea, entonces, no solo es un relato de bélicos enfrentamientos, sino el arquetipo de la lucha por la autodeterminación que resonaría a lo largo de la historia, marcando el comienzo de una Grecia que se atrevía a soñar con un futuro colectivo y brillante. La batalla de Platea, además de ser un enfrentamiento clave en la historia antigua, ofrece valiosas lecciones que trascienden el tiempo. En primer lugar, nos enseña el poder de la unidad en momentos de crisis. A pesar de sus rivalidades, Esparta y Atenas fueron capaces de unir fuerzas en un objetivo común, la defensa de su libertad. Esta colaboración es un recordatorio de que, aunque seamos diferentes, la adversidad puede unirnos en la lucha por un bien mayor. Además, la batalla mostró la importancia de la estrategia y la preparación. Los griegos no solo dependieron de su valentía, sino que también planificaron meticulosamente su ataque, ajustándose al terreno y aprovechando sus fortalezas. La habilidad para adaptarse y actuar con cohesión en medio del caos marcó la diferencia en el campo de batalla. Finalmente, Platea nos recuerda que la lucha por la libertad siempre tiene un costo. El sacrificio de esos guerreros griegos, que arriesgaron todo por sus polis, sigue siendo una inspiración para generar un sentido de deber cívico y patriotismo. Así, las lecciones de Platea son un llamado a reconocer la fuerza que se encuentra en la unidad, así como el valor de luchar por nuestros ideales, porque la libertad y la justicia son batallas que siempre valen la pena.